pues vamos a dar inicio a nuestros CIPAS de la fase 3 que estamos desarrollando en este momento, denominada contaminación del suelo. Me gustaría que me comentaran ustedes a través del chat en qué paso van del desarrollo de esta actividad o con toda sinceridad si no han empezado. Porque si no han empezado, pues recordemos que tenemos por allí unos insumos en el foro. Lo ideal es que ustedes se contextualicen, puedan elegir un sector industrial, una industria y un departamento, eso lo van a dejar indicado en el foro. Sobre esos tres aspectos trabajaremos situaciones muy puntuales de la contaminación del suelo provocada por esa industria. Listo, por aquí me están comentando que ya van en el paso 3. Yuri dice que está confundida con una parte del último paso. Bueno, Karen dice que no ha empezado, entonces pues Karen te invito a revisar las grabaciones que se han compartido en el foro. Listo, entonces, listo, Jenny, perfecto. Por allí estás organizando la actividad. De todas maneras, vamos a resolver inquietudes aquí y vamos a Directora, desarrollar algunos ejercicios. Sí, señor. buenas noches compañeros de curso. Noches. Pues sí, lo que pasa es que tengo problemas de conectividad y quisiera hacer unas preguntitas antes de que me salga. Sí, señor. Listo, por aquí me comentan que van en el paso 4, paso 3, terminando mapa de juicios de valor. Sí, a ver si estás conectado nuevamente, te escucho. ¿Sí me escucha? Sí, señor, te escucho. No, que pensé que podía, que se iba a respetar el tema de la industria y ya me respondió usted que no, que ya tengo que cambiarla porque otro compañero se me adelantó. Otra Eh, vez ¿Quién eres? empezar. ¿Ovidi? Oscar. Ah, Oscar. Creo que te acababa de responder, Oscar. Sí, Oscar, ¿fuiste tú el que participó en la webconferencia anterior que revisamos este tema? Bueno, creo que se nos desconectó Oscar. Ya revisamos nuevamente. Oscar, ¿estás por ahí? sí, señora. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, Ok, Oscar. bueno, no, me va a tocar entonces cambiar porque ya un compañero se me adelantó. Pero lo que yo quería preguntarle era lo siguiente: Sí, señor. literatura donde podemos encontrar usos del suelo para diferentes cultivos, porque he buscado y no he encontrado según su textura. De acuerdo con su perfecto. Bueno, ese es un aspecto importante porque no sé, Oscar, si tuviste la oportunidad de ver, de acuerdo o derivado de la webconferencia que tuvimos nosotros la semana antepasada, compartimos tres lecturas complementarias. Una relacionada, de hecho aquí les comparto, déjenme acercar un poquito la pantalla, con la grabación de la webconferencia y tres lecturas complementarias: Suelos y capacidad de uso, un documento bien interesante acerca de los usos del suelo de Sí, acuerdo con su sí, eso lo textura. revisé, sí, señora. Análisis físico-químico y guía para el muestreo de suelos. Ustedes van a tener que indicar allí una característica muy general, o sea, digamos que en cuanto a los usos, de acuerdo a la textura, como es un dato muy puntual, es decir, si se utiliza para cultivo o para Ah, otro tipo de ok. uso, vamos a colocar ese Yo dato pensé que era más simplemente. específico. No, 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 no. O sea, ustedes van a tratar de buscar de ese tipo de suelo y ahorita lo vamos a explicar cuál es su uso. Generalmente esa información la encuentran fácilmente en Internet, sin embargo, pues en estos documentos hay un enfoque más o sea, específico de acuerdo con el tipo de suelo. Por eso se compartieron estos documentos. Pero es Ok, algo muy breve, Oscar. ok, listo, gracias. No, era eso y lo otro era el tema de el tipo, no el tipo de muestreo, sino qué análisis se había que determinar para la Para el suelo. actividad, para la actividad exacta. Ah, ok. Bueno, iremos respondiendo esa inquietud ahora mismo que arranquemos con el CIPAS. ¿Listo? Ok, Vamos a dejar listo. resuelta esa parte. Ok, gracias, director. Listo, Oscar, con mucho gusto. Entonces, bueno, recordarles que la fecha de entrega de la actividad es el viernes 9 de abril, hora límite 11:55 p.m. Recuerden, pues, entregar ojalá su documento el viernes en horas de la mañana o a más tardar el jueves, así que los invito a complementar los aspectos que les hagan falta de la actividad. Recuerden que el medio de entrega será el entorno de evaluación. Allí tenemos el espacio unidad 2, fase 3, contaminación del suelo, a través del cual ustedes van a desarrollar, van a entregar la actividad. ¿Listo? Entonces, a las personas que hasta ahora están empezando, les recomiendo, por favor, dejen su participación en el foro, dejen indicado el sector industrial, la industria y el departamento,
Como comentaba ahorita Oscar, sucedió que se hicieron aportes muy seguidos de dos estudiantes que tienen exactamente la misma industria, sector industrial y departamento, y desafortunadamente tuve que pedirle a uno de ellos que cambiara nuevamente el adelanto del trabajo, dado que pues se repetían las dos, estas características en dos estudiantes. Entonces, por favor, tomen sus precauciones y vayan participando en el foro para que después no hayan inconvenientes. Entonces, vamos a enfocarnos en este CIPAS en el paso 4, que tiene que ver con la aplicación de conceptos. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este paso? Porque ya en las web conferencias anteriores hemos destinado un tiempo importante también al paso 4, pero nos hemos enfocado principalmente en los pasos 1 al 3. Franklin, ya reviso tu inquietud, espera un segundito. Entonces, recuerden que en las webs previas pues hemos hablado de alguna manera de las diferentes industrias que ustedes han elegido, minera, agrícola o industria de manufactura. También hemos hablado a nivel general de las características químicas de la litósfera. Hemos hablado también de la contribución de la actividad humana a la contaminación del suelo, de la composición del suelo. Hemos hablado de la acidez del suelo, salinización y alcalinización, texturas y tamaño de partículas. Hemos hablado de la capacidad amortiguadora y la capacidad de intercambio catiónico, que son dos características bien importantes del suelo. Y también hemos hablado de la degradación química derivada de metales pesados, agroquímicos, pesticidas, entre otros aspectos. ¿Listo? Estos ya se han tratado en las web conferencias previas del curso. En este momento yo les voy a compartir los dos enlaces de las web conferencias que se han desarrollado para esta fase, para que ustedes las tengan presente durante el desarrollo de los pasos 1 al 3. ¿Listo? Entonces déjenme compartirles esos enlaces para que ustedes también los tengan a la mano, mismos que ya se han compartido a través del correo institucional y a través de los foros. ¿Listo? Bueno, voy a leer aquí la inquietud que tiene Franklin. Paso 4, ejercicio 2, tiene la siguiente inquietud. En los documentos que yo he compartido, solo se encuentra el tipo de suelo, pero por separado. Me explico, casi no se encuentra información como un tipo de suelo arcilloso limoso, sino que se encuentra suelo limoso y suelo arcilloso, es decir, los dos suelos se usan para cultivos, pero no encuentro información amplia con respecto a lo anterior. Listo, Franklin. Ya vamos a revisar esto que tú me dices a través de pues, los insumos que se han compartido para este paso 4. Perfecto, por aquí Pedro nos complementa, dice que él buscó la información en Google y encontró datos del Banco Agrario, Ministerio de Ambiente e ICA, muy interesantes con esa información. Listo, Pedro, muchísimas gracias. Importante también que ustedes compartan, he encontrado unas consultas muy interesantes en los avances que he revisado, son muchos los avances, de hecho, entre ayer y hoy ya tengo 44 aportes nuevos que tengo que revisar. Pues hoy mismo, para compartirles la realimentación, pero he encontrado aportes e investigaciones muy interesantes, adicionales a los insumos que les he compartido y al módulo de estudio. Entonces también es importante que ustedes dediquen un tiempito a la búsqueda, a la investigación de los aspectos que se están solicitando. Ya lo vamos a revisar. Bueno, de manera muy general, recuerden ustedes que el paso 4 está conformado por 4 ejercicios. El ejercicio 1 tiene que ver con la descripción del método de tratamiento del suelo que ustedes eligieron en el mapa de juicios de valor. En el mapa de juicios de valor, ustedes tienen un juicio instrumental en el que han elegido 2 métodos de tratamiento de suelo de acuerdo con los residuos generados por la industria elegida. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en este ejercicio 1 para que lo tengan en cuenta? Es identificar por un lado el nombre del método, van a describir ese método de acuerdo con lo consultado en la literatura y esa descripción les va a permitir a ustedes redactar algunas ventajas y desventajas, ¿sí? Importante que organicemos la información de esta manera. Si ustedes observan en el ejercicio 1, se solicita lo siguiente: con base en los métodos de control que expuso en el mapa de juicios de valor en el paso 3 de esta guía, describir en qué consiste cada método de control, relacionando las ventajas y desventajas de aplicarlo en el recurso del suelo. He recibido algunos aportes donde me han presentado hasta 3 hojas de escrito de ese
método de tratamiento de suelo. Para que tengamos un ejercicio de síntesis, no son necesarias 3 hojas. Con un espacio muy pequeño es suficiente donde se vea el ejercicio de lectura que ustedes han realizado. De forma breve, describen el método y relacionan ventajas y desventajas. ¿Listo? Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, por aquí Oscar nos comparte un enlace. Gracias. Y Pedro, pues sí, también si nos puedes compartir algo de información a través del chat, te lo agradeceríamos. Entonces, con respecto a los métodos de tratamiento, se recomienda que ustedes hagan uso del módulo del curso. En el módulo del curso, que bueno, sé que muchos de ustedes cuentan con el módulo, aquí les voy a compartir brevemente el módulo. Tenemos el capítulo 3, perdón, el capítulo 4, que tiene que ver con contaminación y propiedades químicas del suelo. Hay algunos conceptos básicos, propiedades, pero sobre todo tratamiento del suelo. Entonces aquí pues se describen algunos tratamientos, también indicando ventajas y desventajas, razón por la cual pues les recomiendo también hacer uso del módulo de estudio, pues para que ustedes puedan completar esta información. ¿Listo? Bueno, por aquí Pedro nos está compartiendo algunos enlaces que pueden ser de ayuda para el desarrollo de la actividad. Permítanme un segundo, adelantamos aquí un poquito. Bueno, importante, y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean pues cómo se puede desarrollar este ejercicio 2, que hace parte del paso 4. En este ejercicio 2, ustedes tendrán unos datos asignados en el foro. Para las personas que hasta ahora están desarrollando la actividad, les recomiendo por favor que se dirijan al foro, ya que el paso 4 lo vamos a desarrollar. Recuerden que son 4 ejercicios. El ejercicio 2 al 4 se desarrolla con base en los datos que se han proporcionado en el foro. Ya nos vamos para el foro. Entonces, ¿qué se solicita en este ejercicio? Utilizando el triángulo de textura, establezca el tipo de suelo para los 2 tipos de suelo que su tutor le compartirá en el foro. Con la información obtenida, relacione el uso del suelo con propiedades como la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad amortiguadora, retención del agua, nutrientes, pH y minerales. Quiere decir que a partir del tipo de suelo identificado en el diagrama de textura, ustedes tendrán que consultar algunas características muy puntuales para cada una de estas propiedades de ese tipo de suelo. Ya les presento un ejercicio para que me entiendan un poquito más qué es lo que vamos a hacer. Bueno, basado en la dinámica de la segunda webconferencia de esta fase 3, se definió una tabla. Esta tabla no aparece en la guía que se les compartió a ustedes para el desarrollo de la actividad, en el documento de entrega de la actividad. Es una tabla propuesta, una tabla que ustedes pueden emplear para organizar la información que se está solicitando en este ejercicio. Lo pueden organizar de otra manera, no hay ningún problema. Esta es solo una sugerencia para organizar la información. Permítanme un segundito, yo leo aquí en el foro. Listo, Alejandra, gracias. Alejandra nos comparte que ya realizó todo el cuadro del ejercicio 2 con el módulo de estudio. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Karen dice, estos son los ejercicios que se establecieron a cada estudiante. Listo, Dayan. Entonces, Dayan pues pide que les pueda compartir el módulo. Este módulo se compartió previamente, pero ahora que les comparte el enlace de grabación del CIPAS, voy a añadir esta presentación y el módulo de estudio para que ustedes lo tengan también. ¿Listo? Se los comparto pues finalizada esta reunión o a más tardar mañana tempranito. Entonces, bueno, como les digo, pues ustedes tienen unos datos en el foro, por eso pues les invito a que por favor ingresen al foro de la unidad. Permítanme un momentico. Quiero que ustedes vean un ejemplo. De hecho, estos datos se compartieron el miércoles 24 de marzo. Ya tiene algunos días que se compartieron los datos para el desarrollo del paso 4. Ustedes van a encontrar sus nombres, cada estudiante va a encontrar su nombre en el foro y ese nombre va a estar asociado a un número de estudiante. De acuerdo con su número de estudiante, por ejemplo aquí, para el caso de Yuxani, que es el estudiante 1, va a tener para el ejercicio 2 dos tipos de suelo.
que es de lo que estamos hablando en este momento. Va a tener pues unos porcentajes muy específicos para cada tipo de partícula que conforma el suelo. Esos porcentajes deben sumar el 100%, ¿sí? Y a partir de esos porcentajes pues debe indicar en este caso pues cuál es el tipo de suelo relacionado. Entonces, eso por un lado. Importante que ustedes lo sepan si no han ingresado todavía al foro. Listo, Lida, en un momento comparto la asistencia. ¿Listo? Alejandra, muchas gracias. Alejandra nos está compartiendo el módulo. Bueno, entonces aquí la recomendación, primero que todo, es que definamos el tipo de suelo de acuerdo con los datos que nos brinda el ejercicio. ¿Listo? A partir de ello, pues vamos a dibujar el triángulo de textura, lo vamos a insertar en la tablita, cada triángulo de textura, y vamos a mencionar de forma muy breve algunas características en relación con el uso del suelo, capacidad de intercambio catiónico, capacidad amortiguadora, retención de agua, nutrientes, pH y minerales. Ahorita les voy a compartir un ejemplo. Bueno, aquí veo que están haciendo algo bien interesante y es que están compartiendo algunos insumos en el chat, así que les agradezco a todos por estar tan activos. Bueno, para las personas que no han desarrollado el diagrama de textura o para las que lo están desarrollando y todavía tienen dudas. Recuerden ustedes que el diagrama de textura pues lo pueden tomar de los insumos que se han compartido en el curso. Yo también les puedo compartir este diagrama de textura en el foro o lo pueden buscar directamente desde internet. Toda vez que ustedes tengan el diagrama de textura, vamos a tener en cuenta algunas claves para el desarrollo de este ejercicio. Primero, vamos a realizar el trazo del porcentaje de arena. Ustedes van a encontrar el porcentaje de arena en la parte inferior del triángulo de textura. Para ello, entonces, el porcentaje de arena, bueno, vamos a realizar el trazo del porcentaje de arena, limo y arcilla para cada suelo en el triángulo. Entonces, vamos a encontrar porcentaje de arena, porcentaje de arcilla, porcentaje de limo. ¿Cómo vamos a graficar en este caso? El porcentaje de arcilla, que es el que encuentran aquí en la parte izquierda, se traza con una línea horizontal que va de izquierda a derecha. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean. Para el caso del porcentaje de limo, vamos a trazar una línea en diagonal de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Quiere decir que de acuerdo con el porcentaje de limo, vamos a trazar una línea que vaya de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. ¿Listo? Ahorita hacemos un ejercicio. Para el porcentaje de arena, que es el que se encuentra aquí en la parte inferior, se traza con una línea en diagonal de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda. Quiere decir que este porcentaje de arena lo vamos a identificar aquí, en la parte de abajo. Por ejemplo, si es 40%, entonces trazamos una diagonal que vaya de la parte inferior derecha hasta la parte superior izquierda. Recuerden que aquí lo que hacemos son, para el caso de limo y arena, trazamos líneas diagonales. Para el caso de la arcilla, lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal que vaya de izquierda a derecha. De acuerdo con esos trazos, vamos a identificar el tipo de suelo y vamos a elaborar un paralelo, como el que se mostró en la tabla anterior. O sea, identificamos el tipo de suelo y a partir de eso empezamos a completar las características asociadas a ese tipo de suelo. Listo. Bueno, entonces gracias por compartir aquí la asistencia. Permítanme si yo la tengo por aquí también. Listo, Lorena, gracias. Ese es el enlace de asistencia. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo correspondiente a un suelo que tiene las siguientes características: 60% de arena, 15% de limo, 25% de arcilla. En nuestras webs anteriores hablamos de cada una de estas partículas, del tamaño de partícula de cada una de ellas, sus características, y aquí nos vamos a concentrar en la revisión del diagrama de textura para poder entender el tipo de suelo. Entonces, bueno, recuerden ustedes, para poder graficar el porcentaje de arena, que es el que tenemos en la parte inferior, identificamos el 60%. Recuerden que la sumatoria de porcentajes nos debe dar el 100%, porque estamos hablando de la muestra fina de suelo.
Identificamos el 60% de arena que se encuentra aquí en la parte inferior. Déjenme colocar aquí un puntero para que ustedes también puedan ver. Listo. Entonces vamos a identificar el 60% y vamos a trazar una diagonal que vaya de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda de esta manera. Aquí está. Trazamos la diagonal para el 60% de arena. ¿Listo? Bueno, Gabriel, la asistencia la están compartiendo aquí en el chat. Por favor, revísala, está en la parte de arriba. Tenemos también 15% de limo. Entonces, recuerden, tenemos el porcentaje de limo, vamos a ubicar el 15%, que estaría entre 10 y 20, ¿sí? Tenemos el 15% y vamos a trazar una diagonal que vaya de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda de esta manera. Miren ustedes, aquí tenemos 0, 10, aquí tenemos aproximadamente 15, que iría entre 10 y 20, y trazamos la línea diagonal que vaya de arriba a abajo, de esta manera. Y por último, vamos a identificar el porcentaje de arcilla, sería 25% de arcilla. Entonces, identificamos ese porcentaje aquí para la arcilla, que va entre 20 y 30, más o menos aquí en este punto, y vamos a trazar una línea que vaya de izquierda a derecha, atravesando el diagrama. Miren ustedes, trazamos la línea que vaya de izquierda a derecha y el punto donde convergen cada una de las líneas nos va a indicar el tipo de suelo correspondiente. En este caso, el tipo de suelo sería franco Doctora, arcilloso. Sí, señora, te escucho. en la actividad pasada te había comentado el tema de que a mí me había quedado sobre una línea. Quiere decir, en la mitad donde está arcilla y donde está franco arcilloso, pero en toda la mitad, entonces no sé a cuál asociarlo. Listo. Bueno, entonces aquí como tendríamos una mezcla, ¿no? Y pues bueno, cuando nosotros estamos trabajando con mezclas, generalmente asociamos ese tipo de muestra a los suelos franco arcilloso, franco arenoso, regularmente corresponden a mezclas. Yo te recomiendo que lo asociemos al suelo franco más próximo, ¿listo? Creo que solo ocurre en ese caso particular, entonces te recomiendo que lo asocies a él y lo compartas a través del foro para la revisión. Yo lo estaré revisando. Por aquí, Bueno, sí, señora, gracias. bueno, con mucho gusto. Por aquí, Kate me pregunta, ¿los que firmamos asistencia en la explicación del laboratorio debemos firmar de nuevo? No, Kate, si te has mantenido en la reunión, no es necesario que diligencias porque es el mismo formulario, ¿listo? No es necesario. Ya con ello yo tengo en cuenta la participación de ustedes. Listo, entonces, eso con respecto a este tipo de suelo. Vamos a hacer un último ejercicio a partir del cual vamos a diligenciar la tabla. Quiero que veamos este ejercicio y ustedes mismos también traten de identificar qué tipo de suelo se presenta con estos porcentajes. ¿Listo? Vamos a dar un minuto como para que ustedes traten de relacionar estos porcentajes. Ya lo vamos a revisar aquí y me hagan saber a través del chat qué tipo de suelo se presenta con esos porcentajes de cada una de estas partículas. Entonces vamos a dar un minutico para que ustedes puedan revisar. Listo, William. William por aquí ya nos está dando una respuesta. Muchas gracias. Listo, Alejandra. Muy bien. Gracias, William. Eso es, una respuesta más y vamos realizando el ejercicio. Listo, Janet, perfecto. Veo que están ya muy hábiles para la determinación del tipo de suelo. Entonces, vamos con el 40% de arena. Entonces, tenemos aquí en la parte inferior el porcentaje de arena, 40%, ubicamos ese porcentaje y trazamos la diagonal que va de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha. ¿Listo? He visto algunos diagramas donde no se está trazando la diagonal, sino se trazan líneas distintas a la diagonal. Entonces, por eso en los diagramas de textura se generan las líneas diagonales para que ustedes traten de realizar las líneas de forma paralela a esas diagonales. Entonces, 40%, trazamos nuestra línea, ¿listo? Para el porcentaje de arena. Para el porcentaje de limo, 40%. Listo, 40% para limo.
Aquí lo tenemos, 40%. Entonces trazamos una línea que vaya de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Aquí está. Listo. Karen me está preguntando que dónde sacamos el formato del diagrama de texturas. Karen, este diagrama de textura se encuentra, lo puedes buscar directamente desde internet, diagrama de texturas. Puedes irte a imágenes y hay una gran cantidad de imágenes de estos diagramas. También se compartió en la web conferencia pasada. Sin embargo, si alguno de ustedes en este momento tiene un enlace que nos permita ver el diagrama, se los agradezco nos lo comparta a través del chat, que pues también le podría servir a Karen para que tenga ese modelo y pueda desarrollar su diagrama, sus trazos. Listo. Entonces, muy bien, entonces trazamos el porcentaje de limo y por último el 20% de arcilla. Gracias, Franklin. Entonces, 20% de arcilla lo identificamos aquí, 20%, trazamos una línea horizontal de izquierda a derecha, aquí está. Y si ustedes observan, las tres líneas convergen en un tipo de suelo que es el suelo franco. ¿Listo? Aquí tenemos el suelo franco, que es donde convergen las líneas. Muy bien, por sus respuestas veo que todos acertamos en relación con el tipo de suelo. Quise enfocarme en este tipo de suelo porque quizás es uno de los más difíciles de encontrar información, pero como comentaba uno de sus compañeros previamente, creo que fue Pedro, si hacemos una búsqueda detallada en internet vamos a encontrar información. Esta información que se les solicita no se encuentra en un único insumo. De hecho, va a ser necesario hacer varias búsquedas hasta encontrar las características para ese tipo de suelo. Entonces, recuerden, aquí voy a dar algunos datos y ya les comparto una tabla diligenciada para que ustedes vean más o menos cuál es el orden o la forma de llenado. Entonces, en el uso de suelo, pues vamos a identificar si ese tipo de suelo, en este caso el suelo franco, se utiliza para pastoreo, cultivo recreacional, entre otros tipos de usos. Eso ustedes lo pueden buscar directamente desde internet o en la base de datos de la universidad, de la biblioteca. Vamos también a identificar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es lo que vamos a indicar aquí? Vamos a indicar si esa capacidad de intercambio catiónico para ese tipo de suelo es alta, baja o media. Recuerden que la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para retener cationes, es decir, cargas positivas que están presentes en la superficie del suelo. Esa capacidad de intercambio catiónico se asocia a cationes como calcio, magnesio, sodio, potasio y amonio, que son cationes que vamos a trabajar en nuestro ejercicio 4. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes tengan un modelo para el desarrollo para aquellos que no lo han desarrollado. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que a menor capacidad de intercambio catiónico, y eso lo vimos en la webconferencia anterior, hay una menor retención de nutrientes. ¿Listo? Si tenemos una baja concentración de cationes en el suelo, vamos a tener una baja concentración de nutrientes. ¿Listo? Tenemos por otro lado la capacidad amortiguadora, que está íntimamente relacionada con la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir esto? Si la capacidad de intercambio catiónico es baja en ese tipo de suelo, también lo va a ser la capacidad amortiguadora. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, recuerden ustedes, permítanme un segundito, yo habilito el chat nuevamente, esa capacidad amortiguadora se refiere a la estabilización del pH cuando un elemento ácido o alcalino es agregado al terreno. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos tratando es de estabilizar el pH del suelo, por tanto lo que vamos a hacer es indicar si esa capacidad amortiguadora es alta o baja en ese tipo de suelo. Es básicamente lo que vamos a indicar. En cuanto a la retención de agua, indicaremos también si esta retención es alta, media o baja. Ya les comparto un ejemplo. Esa retención de agua pues se asocia a la capacidad de disponer cantidades variables de agua en el suelo y depende de la textura, de su estructura, de la profundidad de las raíces, entre otros aspectos. Recuerden que la retención de agua también la abordamos en la segunda webconferencia del curso. Debemos tener en cuenta que cuando el tipo de suelo que estamos investigando tiene una alta cantidad de materia orgánica, ¿sí? En este caso, cuando la cantidad de materia orgánica es alta, la retención de agua también lo es.
Con respecto a los nutrientes, vamos a indicar si ese tipo de suelo contiene, por ejemplo, macronutrientes o micronutrientes y cuáles son. También si su presencia es alta o baja en el suelo. Ahorita les comparto un insumo que nos va a servir bastante para este paso de los nutrientes. Recuerden que los nutrientes están asociados a la capacidad que tiene el suelo para brindar alimento a los organismos que habitan en él. A eso hacemos referencia cuando hablamos de los nutrientes. Y por último, cuando hablamos del pH y de los minerales, aquí lo que vamos a tratar de identificar es el pH que tiene ese tipo de suelo. Ese pH, recuerden, si es de 3.5, es un pH muy ácido, ¿sí? Hay tipos de suelo, sea arenoso, franco arcilloso, que si buscamos en la literatura o buscamos en la normatividad, podemos ver que es un tipo de suelo que, por ejemplo, tiene un pH muy bajo. Vamos a tratar de identificar aquí el pH que tiene ese tipo de suelo y vamos a indicar si este es bajo o es alto. ¿Listo? Para ello, pues recuerden que el pH óptimo para el suelo está entre 6 a 7. Decimos que un pH es bajo cuando es muy ácido y este pH será de 3.5 para el suelo y va a ser muy alto si su pH, el pH del suelo es de 9.5. Quiere decir que el pH es alcalino. Bueno, con respecto a los minerales, entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es indicar qué tipo de minerales presenta el suelo que hemos identificado. Vamos a tener en cuenta que los minerales más comunes en el suelo, y también hemos hablado un poco de ello en las webs anteriores, son por ejemplo el cuarzo, los feldespatos, los piroxenos, los anfiboles, los silicatos, son realmente minerales que se encuentran en la mayoría de los tipos de suelo. Entonces vamos a tratar de identificar algunos que estén presentes allí y lo vamos a colocar en la tabla. Quiero compartirles aquí un ejemplo para el suelo franco, para que ustedes se den una idea, pues de una forma de llenado de la tabla, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior, nosotros pues identificamos que el tipo de suelo es el suelo franco, ¿no? Realizamos el triángulo de texturas, así que lo que ustedes van a hacer es tomar un pantallazo. Ustedes van a tomar un pantallazo de ese triángulo de texturas y lo van a colocar aquí en este espacio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para esta parte del triángulo de textura. Con respecto al uso de suelo, por ejemplo, ¿qué se sabe acerca del suelo franco? Y esta es información obtenida de uno de los documentos que les compartí previamente en el foro. En cuanto al uso del suelo, para el suelo franco, se sabe que por su textura equilibrada, este tipo de suelo es el más apto para cultivo. La mayoría de las especies de plantas se desarrolla de manera adecuada en este tipo de terreno. Por ello, un mantenimiento óptimo reduce al mínimo los inconvenientes que puedan surgir durante el crecimiento de los vegetales. Esta información la consulté para el tipo de suelo franco. Ustedes también pueden realizar la consulta. Yo quise colocar aquí un texto, sin embargo, si ustedes no encuentran mucha información, pero sí logran sustentar que es un suelo que se utiliza, pues, por ejemplo, para algún otro fin, como por ejemplo pastoreo, lo pueden colocar aquí. ¿Listo? Con la descripción del uso. La descripción es un complemento, pero pues es suficiente con que indiquen el uso específico de ese tipo de suelo. Por ejemplo, para el caso de la capacidad de intercambio catiónico, se sabe que para el suelo franco la capacidad de intercambio catiónico es baja. ¿Listo? Quiere decir que a menor capacidad de intercambio catiónico hay una menor retención de nutrientes. Quiero mostrarles de dónde obtuve esta información. Les compartí previamente un insumo muy interesante, de hecho es desarrollado por una entidad aquí en Colombia, acerca del estudio de diferentes tipos de suelo. Ustedes van a poder observar, bueno, aquí se asigna un nombre al suelo, pero vamos a tener diferentes texturas dentro de las cuales se incluyen todas las que convergen en el diagrama de texturas. Ustedes van a encontrar características acerca del pH, ¿sí? Aquí les van a decir de acuerdo con el tipo de suelo, por ejemplo, en el suelo que yo estoy analizando, que es el suelo franco, se indica que el pH es muy fuertemente ácido, ¿sí?
fuertemente ácido, o sea, realmente es un pH fuerte, es decir, se dice que en este caso al ser fuertemente ácido será de 3,5 aproximadamente, entonces aquí tenemos un dato bien interesante para completar la tabla. También se dan algunas características como materia orgánica, nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio y la capacidad de intercambio catiónico. Ustedes van a poder utilizar esta tabla, si ustedes desean yo les voy a compartir en este momento el Directora. insumo. Sí, señor. Lo que pasa es que usted escogió Franco y esa textura está sola ahí en ese cuadro, pero en el caso mío que es Franco Arenoso, pues yo, ¿cuál escojo? Ahí dice Franco Arenoso o arena franca, Franco Arenoso a Franco Arcilloso, Franco a Arenoso, no hay un Franco Arenoso solo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a revisar es esa tendencia que nos está indicando el esquema. Mira, por ejemplo, aquí nos dice franco a franco arcilloso. ¿Tú tienes el franco arcilloso? ¿Me confirmas? Franco Arenoso. Ah, ok, tú tienes el franco arenoso, déjame revisar aquí. Entonces tenemos aquí franco arenoso a franca. Aquí nos está indicando un intervalo, ¿no? Franco arenoso, arena franca. ¿Qué tenemos aquí? Franco arenoso. Es extremadamente ácido. Esa es su característica. ¿Listo? Ese sería el primer parámetro que podemos definir a partir del pH para franco arenoso. Para el caso de materia orgánica, el intervalo nos indica que franco arenoso sería medio. Para el caso de nitrógeno, aquí convergen las dos clasificaciones como baja, una de ellas converge como media, que sería la concentración de fósforo, y para el potasio sería baja. La capacidad de intercambio catiónico sería muy baja para los dos tipos de suelo. ¿Sí? Entonces, aquí yo te recomendaría que tengamos en cuenta el intervalo, o sea, para el caso del franco arenoso, que fue el que tú seleccionaste, tomamos el primer dato que se indica en cada intervalo. Ok, listo, gracias, doctor. Exacto, entonces vamos a revisar esas características. Les digo, este es un insumo que de hecho sé que les va a ser de mucha utilidad. Hay otras fuentes de consulta, como lo mencionaba previamente Verónica, también el ICA tiene información acerca de estos datos, ustedes también lo pueden consultar y de hecho hace parte de las referencias del curso, ¿listo? No sé, ¿alguien más quería preguntar algo? Listo. ¿Saben? Si ustedes quieren compartir alguna referencia que les haya sido de utilidad, la podemos compartir por este medio. Yo solo les he compartido algunas. No sé si ya hayan consultado las referencias del curso. No está, toda esta información no se encuentra en un mismo documento. Recuerden que tenemos que ir buscando varios documentos y de esa manera complementar la consulta. ¿Listo? Gracias, Fabián. Bueno, si nos indicas aquí a qué corresponde el enlace, te agradecería muchísimo. Adelante, Cristian, te escucho. También hay que tener en cuenta que después del cuadro ese de las características del suelo, allá abajo, en la investigación esa que hicieron con respecto a los sitios, los puntos donde tomaron las muestras, ahí también especifican algunos datos sobre el pH, o sea, que, por ejemplo, si está en 4 en la escala de pH, indica la escala de pH, ya que en el cuadro las características no lo indica. Entonces, después de ese cuadro, ahí hacen como una explicación breve de todo. Listo. ¿Estás hablando de esta Donde misma verifican referencia? Sí, Ok, perfecto. Sí, por aquí está. ahí está, ahí hacen una explicación. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias. Eso es importante. De hecho, el dato del suelo franco que les comparto fue tomado también de este documento. Importante que revisemos la información. Les digo, no es necesario incluso leer todo el documento. De hecho, si lo leemos, pues sería extraordinario porque podríamos aprender mucho más, pero son datos que nos van a servir para el desarrollo del ejercicio. Listo, quiero compartirles este ejemplo para que ustedes vean más o menos el producto de la búsqueda que he realizado para el suelo franco. En cuanto a la capacidad amortiguadora, pues es de esperarse que si la capacidad de intercambio catiónico es baja, la capacidad amortiguadora pues sea también baja. De hecho, pues la característica es de media a baja. Entonces, esto pues se asocia a un pH muy bajo del suelo franco, por tanto su capacidad amortiguadora es baja.
Aquí pues hay un dato adicional, que se pueden emplear óxidos de aluminio e hidróxidos de hierro para estabilizar su capacidad amortiguadora. Este dato lo saqué de una de nuestras webs conferencias. ¿Listo? Bueno, por aquí veía que alguien quería preguntar algo. Claro, Lida, si las dos clasificaciones te dan arcilloso, pues vas a colocar las mismas características en los espacios, no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la retención de agua, pues se sabe que para el caso del suelo franco la retención es media. Se sabe que el suelo franco es húmedo, sin un tamaño de partícula definido debido a que es una mezcla de diferentes tipos de partícula, ¿sí? De hecho, este tiene una característica húmeda, un tanto gredosa, no arcillosa, pero pues tiene esa característica importante, es considerado un suelo húmedo. Con respecto a los nutrientes, pues aquí en relación con los datos que se compartieron previamente. Profe, qué pena, una pregunta. Señora. El documento que su merced colocó en el chat, ¿cómo lo referenció ahí en la bibliografía y en el trabajo para darle crédito al autor con respecto al tipo de suelo y su uso? Sí, para ese, bueno, aquí puedes relacionar la empresa, que es la que genera ese documento, puedes colocar el nombre de la empresa, que sería el autor, vas a colocar la fecha en que tú consultaste el documento y la página web. Esa sería la forma correcta de referenciar de acuerdo con las normas APA. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Fabián nos comparte un documento de la clasificación de los suelos según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Fabián. Entonces también lo encontramos a través del chat para que ustedes tengan en cuenta esos documentos. Con respecto entonces a los nutrientes, se sabe que el suelo franco tiene una baja cantidad de nitrógeno, alta cantidad de fósforo y baja cantidad de potasio. Esta información se obtiene pues, directamente del documento que se ha compartido. Les digo, este es un documento que surgió de la búsqueda realizada para el suelo franco. Con respecto al pH, se sabe que es muy fuertemente ácido, es decir, hablamos de un pH de 3,5 para el tipo de suelo franco. Y por último, tenemos entonces, en cuanto a los minerales, realizando una investigación para el suelo franco, se sabe que tiene diferentes tipos de minerales, entre ellos la caolinita, la hilita y la atapulguita. Esos son tres de los minerales que se encuentran en ese tipo de suelo. La recomendación es que si ustedes encuentran uno o dos, puedan colocar los nombres y la fórmula correspondiente en relación con los minerales, o los pueden, si son varios, dejarlos simplemente indicados en este espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, este es un ejemplo de la forma de diligenciamiento de la tabla. ¿Listo? El ejercicio 2 es el ejercicio más robusto comparado con el ejercicio 3 y 4. Entonces, yo los invito a que desde ya vayan consultando estas características para el tipo de suelo y si no lo han identificado, realicen su triángulo de texturas. ¿Vale? Entonces, yo estaré realimentando sus aportes hasta el día jueves. Listo, entonces no sé si hasta aquí haya alguna duda con respecto al ejercicio 2. Vamos a hacer una explicación del ejercicio 3. Listo, Yuri, muchas gracias. Les recuerdo el esquema, bueno, pueden tomar un pantallazo, por ejemplo, de esta tabla para que tengan una idea. Recuerden el enlace que se ha compartido para que también tengan los datos que pueden obtener para esta tabla. Listo, Yuri, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar el ejercicio 3, que es en el que tienes... Tutora, buenas noches, disculpe. Sí, señor, buenas noches. Te escucho. Mientras tanto, les comparto nuevamente para los que no han diligenciado la asistencia, les comparto el enlace. ¿Listo? El enlace de Qué pena, asistencia. disculpe, me presento, Gabriel. Tengo una pequeña inquietud. De pronto, digamos, en la región donde estoy, Te escucho, Gabriel. Gabriel, ¿estás por ahí? Gabriel. tutora, buenas noches. Sí, te escucho, Gabriel. Cuéntanos. Yo creo que Tutora. te escucho. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, a través del chat?
Profe, sí señora, se te escucha muy Disculpe, bien. nosotros como ingenieros ambientales, de pronto digamos acá en la región del Caquetá, Ujú. oh, tutora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Gabriel, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Por- Tutora, disculpe, nosotros como ingenieros ambientales, ¿sí? Eh, Aquí en el Caquetá de pronto tenemos una región. Se entrecorta la comunicación. Gabriel, tú nos ¿Escucha la puedes... tutora? Es que se entrecorta. Gabriel, ¿será posible que tú nos comentes a través del chat? Es que se entrecorta, entonces no me da la posibilidad de escucharte bien. Hola. Sí, Gabriel. Es que creo que tienes como problemas de sonido, quizás. Gabriel, compártenos tu duda a través del chat, porfa, Tutora, porque disculpe, de pronto digamos en esta región prácticamente de aquí del Caquetá, tenemos mucho suelo franco-arcilloso. Mi ujú. pregunta es, nosotros como ingenieros ambientales podemos homogéneamente tener una solución de pronto, digamos, para implementar otra estrategia y poder adecuar. ¿Y poder qué, Gabriel? Mm, Bueno, ahorita vamos a revisar tu inquietud, Gabriel. Les recomiendo, pues como sé, varios estudiantes tienen que retirarse a las 9, entonces vamos a continuar y revisamos las inquietudes al final. ¿Listo? Para que podamos avanzar, estos ya son los dos ejercicios más cortos y resolvemos preguntas. Nuevamente, para el ejercicio 3, tenemos un enunciado. Un programa de monitoreo de contaminación de suelos delimitó 3 áreas para una región particular. Un área agrícola, un área de influencia industrial y un área de explotación. Con base en la información suministrada por su tutor en el foro sobre cada área, establecer para cada una el tipo de muestreo que realizaría, el número de sitios de muestreo y el número de muestras compuestas, describir el análisis físico-químico que aplicaría según el uso del suelo. Importante, para poder organizar la información, nuevamente se ha propuesto esta tabla. ¿Listo? Esta tabla no aparece como tal en el formato de entrega, pero ustedes la pueden asociar para poder organizar la información. La pueden organizar de otra manera, sin embargo, pues esta tabla nos permitiría organizar un poquito más los datos. Ustedes van a tener en el foro 3 áreas, de hecho están asociadas aquí. Aquí, por ejemplo, nuevamente para la estudiante 1, ejercicio 3, vamos a tener un área en hectáreas, un área agrícola, un área de influencia industrial y un área de explotación. Aquí encontramos el área correspondiente en hectáreas, 80 hectáreas, 40 hectáreas, 70 hectáreas. Cada estudiante va a tener un área diferente, ¿listo? Para que pueda desarrollar este ejercicio. Si no han ubicado estos datos, nuevamente los invito a que por favor los revisen en el foro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren ustedes. Vamos a partir de las superficies que ustedes tienen designadas, ustedes van a colocar aquí las superficies asignadas para cada una de las áreas. Ustedes van a identificar los números de sitios de muestreo. Ese número de sitios de muestreo hace referencia, o más bien debe ser suficiente para que la muestra de suelo sea representativa. Aquí pues lo que vamos a hacer es un análisis estadístico, vamos a hacer un análisis estadístico clásico o de geoestadística para poder calcular el número de sitios de muestreo que se requieren de acuerdo a la superficie designada en el área correspondiente. Entonces, para poder determinar ese número de sitios de muestreo, hay una fórmula asociada. Normalmente en las muestras de suelo se toman máximo 50 sitios de muestreo, de tal manera que la fórmula me va a permitir obtener un valor inferior a 50. Esta fórmula es la que vamos a aplicar para el número de sitios de muestreo, 0,1. Aquí vamos a multiplicar 0,1 por X, donde X es la superficie en hectáreas más 40. ¿Listo?
Entonces nosotros vamos a identificar el número de sitios de muestreo empleando la fórmula correspondiente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el número de muestras compuestas. El número de muestras va a depender del tamaño de la unidad o la unidad de práctica de muestreo. Nosotros indicábamos en la clase anterior, donde profundizamos un poquito en estos conceptos, que generalmente cuando se toma una muestra de suelo, esta se divide en varias partes, en diferentes muestras compuestas. Para calcular ese número de muestras compuestas, para esa superficie y esa área correspondiente, vamos a emplear esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula asocia la unidad más la superficie en hectáreas elevada a la 1/2. Esta es la fórmula que vamos a asociar, ahorita les indico cómo desarrollarla para un ejemplo específico. Listo, ahora vamos aquí con el análisis para un estudio físico-químico. Aquí vamos a describir qué tipo de análisis físico-químico realizaría para cada suelo según su destino, ya sea agrícola, de explotación o industrial. ¿A qué nos referimos con este tipo de análisis físico-químico? Lo que ustedes van a indicar aquí en el recuadro por cada una de las áreas es qué tipo de análisis físico-químico se realizaría para el suelo del área agrícola. Por ejemplo, se sabe que para el suelo agrícola el análisis físico-químico comprende el cálculo o el análisis de la textura, del pH, de la conductividad eléctrica, que me va a determinar la salinidad del suelo, también de los nutrientes, ¿sí? Para ello se analizan los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Entonces aquí en este análisis de estudio físico-químico lo que vamos a colocar es lo que se debe analizar para este tipo de suelo. Entonces será textura, pH, conductividad eléctrica y nutrientes. Eso es solo un ejemplo, ¿listo? Solo vamos a colocar esas características físico-químicas que se analizan para ese tipo de suelo. Entonces recuerden, para nuestro ejemplo, que sería el área agrícola, aquí por ejemplo podríamos indicar textura, pH, conductividad eléctrica y nutrientes. Es básicamente eso. Lo mismo van ustedes a consultar para el caso del área de influencia industrial. Vamos a consultar qué tipo de análisis físico-químico se realizan para un suelo que tiene influencia industrial. Lo mismo para un suelo de área de explotación. Listo, Yuri, muchísimas gracias. Exactamente, William. Correcto, aquí estás enunciando esas características y son las que se van a colocar en estos recuadros. Entonces, realicen por allí una investigación donde ustedes puedan identificar cuáles son los estudios físico-químicos que se realizan para estas muestras. Y con respecto al tipo de muestreo, entonces aquí pues ustedes básicamente van a proponer un tipo de muestreo de acuerdo con el área especificada, con el área agrícola, por ejemplo. Normalmente el tipo de muestreo que se realiza en el área agrícola es el sistemático de rejilla. Ese es un sistema ampliamente utilizado para el tipo de muestreo de suelos, de tal manera que este se puede implementar en el área agrícola. Aquí solo vamos a colocar el tipo de muestreo. Esto ustedes pues lo pueden consultar en el módulo, también lo pueden consultar directamente en internet. Vamos a colocar el tipo de muestreo de acuerdo con el área que se esté analizando. Listo, perfecto, Oscar. Sí, de hecho existe una norma técnica colombiana. Nosotros hablamos de esa norma técnica colombiana en la web anterior. Yo voy a sumar a la grabación de la web, y déjenme anotarlo por aquí, a la grabación de la web, entonces voy a agregar también la norma técnica colombiana para que ustedes puedan también hacer la parte de su consulta. ¿Listo? Entonces, la norma técnica colombiana para el análisis de suelo también se las compartiré a través del foro y del correo. Listo, entonces, bueno, aquí ya vamos avanzando y casi que finalizando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar los sitios de muestreo, que no es más que esta primera parte, número de sitios de muestreo para cada una de las muestras. Vamos a analizar esos sitios de muestreo para 3 áreas diferentes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tomar un ejemplo cualquiera que es diferente al que aparece en el foro. Tenemos entonces un área para el área, un
una superficie en hectáreas para el área agrícola, que es de 18. Normalmente el área agrícola tiene un área mucho mayor, sin embargo, pues esto es solo a manera de ejemplo. El área de influencia industrial, que sería de 22 hectáreas, y un área de explotación de 3 hectáreas a manera de ejemplo. Entonces, aplicando la fórmula correspondiente para determinar el número de sitios de muestreo, nosotros podemos decir que en el área agrícola, al tener una superficie de 18 hectáreas, podemos reemplazar directamente en la fórmula. N, número de sitios de muestreo, aquí les agradecería me pudieran compartir el resultado, va a ser igual a 0,1 por 18 más 40. Perfecto, por aquí ya me están compartiendo el resultado y el número de sitios de muestreo será igual a 41,8. Debemos tener en cuenta que en el análisis de suelo, y si quieren vamos a ir adelantando esta del área de influencia industrial, en el análisis de suelo normalmente no se suelen tomar más de 50 sitios de muestreo. A pesar de que se tengan áreas muy grandes, el número total de sitios de muestreo por lo regular es de 50, de tal manera que se puede emplear la fórmula sin ningún inconveniente. Listo, William, muchas gracias. Entonces, con respecto al área de influencia industrial, reemplazamos en la fórmula, recuerden que X se refiere a la superficie en hectáreas, 0,1 por 22 hectáreas más 40. Aquí ustedes me comparten un resultado que efectivamente es 42,2, sería el número de sitios de muestreo. Y por último, tenemos el área de explotación, para el cual se designó 3 hectáreas como superficie. El resultado de esta operación, por aquí me indican. Listo, Yuri, muchas gracias, claro que sí. El enlace de grabación procuraré compartirlo ahora más tardecito, sino mañana temprano, ¿listo? Exacto, muchas gracias, Yuri. Entonces aquí está, tenemos el área de explotación donde n es igual a 40,3. Esa sería, en este caso, los sitios de muestreo que vamos a registrar en nuestra tabla. Recuerden que esta es la tabla que estamos diligenciando, colocamos aquí el número de sitios de muestreo. Pueden colocar el cálculo, la recomendación es que coloquen el cálculo realizado y con ello pues vamos dando cumplimiento a esta parte del ejercicio 3. Listo, Alejandra. Haces una pregunta bien interesante. Dices, yo coloqué números enteros, sin decimales. ¿Se puede? Sí. Puedes aproximar, no hay ningún problema. Generalmente el número de sitios de muestreo se reporta también como un número entero, pero lo importante es que aproximes bien. Recuerda que después de, por ejemplo, de coma 7, ya aproximas al siguiente número. Entonces, verifica que realices bien la aproximación y lo puedes dejar como un número entero. Listo, entonces, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, vamos aquí con el área agrícola. Aquí entonces también voy a pedir su ayuda para poder realizar el cálculo. Entonces, aquí reemplazamos en la fórmula. Recuerden que la fórmula es n igual a 1 más x a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta esta fórmula. Listo, y vamos a revisar entonces para el área agrícola la aplicación de esta fórmula. Aquí quiero recordarles algo simple, es un manejo de calculadora sencillo para que ustedes lo tengan en cuenta. Para aquellos que están tratando de desarrollar este ejercicio, gracias José Alfredo por el dato. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, suponiendo que x tiene un valor de 10, lo que nosotros hacemos en la calculadora inicialmente es agregar pues, los valores, en este caso el valor de la superficie entre paréntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 más la superficie entre paréntesis que sería igual a 10 y este valor lo vamos a elevar con el símbolo exponencial, lo vamos a elevar, nuevamente abrimos paréntesis, a la 1 medio, que sería 1 dividido en 2. ¿Listo? Esta es la forma de expresarlo en la calculadora. Muchos me lo han preguntado, entonces por eso lo traje aquí para que ustedes lo vieran. ¿Cómo ingresamos estos datos en la calculadora? ¿Listo? Perfecto, José Alfredo, muchas gracias. También se puede elevar a 0,5 y del valor exactamente. También. Sí, señor. También lo podemos elevar a la 0,5, que sería también otra forma de hacerlo. Nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Exactamente, entonces el área agrícola nos daría 5,2. ¿Listo? De hecho, pues si nosotros relacionáramos estos datos también con la normatividad, este número de muestras compuestas se asocia a la superficie que se indica en este ejercicio. Vamos ahora con el área de influencia industrial.
Entonces les agradecería me pudieran apoyar con este resultado. Reemplazamos en la expresión x por 22. ¿Listo? A la 1/2. 5.69. Listo, eso es. Bueno, aquí lo podemos aproximar como 5,7. Permítanme un segundito. Listo. ¿Y quién me colabora entonces con el siguiente dato? Con el... 2.73. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos, el resultado sería 2,7. ¿Listo? Sería 2,7. Y tendríamos entonces nuestro resultado para el número de muestras compuestas para cada una de las áreas determinadas, ¿vale? Entonces recuerden, por favor, pueden ingresar el cálculo realizado en cada uno de los recuadros. Ustedes pueden organizar esta información y además para el análisis, para un estudio de físico-químico, pues recuerden entonces consultar cuáles son los análisis físico-químicos que se realizan para estos tipos de suelo, de acuerdo con el área que se indica en el ejercicio. Entonces, con ello tendríamos el ejercicio 3, del cual pues también he revisado bastantes aportes. Y por último, pues vamos con el ejercicio 4. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan asociar a los datos que tienen asignados y para que podamos de esta manera determinar la capacidad de intercambio catiónico. En el ejercicio 4 se pide determinar la capacidad de intercambio catiónico de una muestra de suelo según las concentraciones de iones. Recuerden que en el foro ustedes van a tener unos datos asignados. Ustedes van a tener unos datos de concentración, en el caso del ejercicio 4, para cada uno de los iones: calcio, magnesio, hidrógeno, potasio, sodio, que son los que contribuyen a la capacidad de intercambio catiónico. Vamos a tener estos datos asociados en la tabla. Deben ser muy cuidadosos de asociar correctamente cada una de las concentraciones que se indican de acuerdo con el número de estudiante asignado. ¿Listo? Si no lo han hecho, váyanse al foro y tomen pantallazo de esos datos que tienen asignados. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer para el desarrollo de este ejercicio? Primero que todo, vamos a identificar el peso equivalente de cada catión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto ya lo hicimos para el caso de la contaminación del agua, hicimos un ejercicio muy similar. Nosotros vamos a calcular el peso equivalente de cada catión, que en este caso ya lo vamos a hacer, es el peso atómico del elemento dividido en su carga, ¿sí? En el número de cargas. Ese sería el peso equivalente para poderlo asociar a la fórmula de capacidad de intercambio catiónico. Toda vez que determinemos el peso equivalente, entonces vamos a emplear la siguiente relación, que consiste en los miliequivalentes del catión que estamos trabajando, por ejemplo, calcio, ¿sí? Miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. Así es como se representa o se indica la concentración de cada ion. Estas son las unidades para poder calcular la capacidad de intercambio catiónico. Esa relación o esa concentración que asocia la concentración del catión, que es la que ustedes tienen asociada en el foro, el peso equivalente de ese catión, y lo vamos a multiplicar por 10. ¿Sí? Es la unidad que vamos a manejar para poder identificar los miliequivalentes del catión por cada 100 gramos de suelo. Vamos a sumar el resultado que se obtuvo para cada uno de los iones, porque ustedes van a hacer este cálculo para cada uno de los iones, y sumado ese resultado, pues vamos a calcular la capacidad de intercambio catiónico. Aquí les indico la fórmula. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico va a ser a la sumatoria de la concentración de todos los cationes. Eso es lo que vamos a reportar al final del ejercicio. Una vez determine la concentración de cada catión, se procede a realizar la sumatoria con el fin de obtener la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Solo quiero compartirles un ejemplo para que ustedes lo vean. Permítanme un segundito. Por aquí me están diciendo que se escucha muy mal. Me confirman, por favor, si me escuchan. Ya estamos finalizando.
Se escucha bien, profe, yo la escucho bien. Listo. Se escucha Gracias. claro. Perfecto. Bueno, entonces igual, Karen, puedes salir de la reunión y volver a ingresar. Yo te doy el acceso, de pronto sea el sonido de tu equipo. Listo, bueno, vamos a revisar, o no sé si sea mi internet, vamos a ver. Bueno, entonces ustedes tienen asociadas varias concentraciones. Este es solo un ejemplo, varias concentraciones para estos cationes. Debemos recordar algo, y es que las unidades que se indican aquí, que son miligramos sobre litro, son lo mismo que partes por millón, ¿sí? Esta es una unidad física de concentración, miligramos sobre litro es lo mismo que partes por millón. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Voy a hacer el ejemplo para el calcio. Vamos a emplear dos fórmulas. La primera fue la que les indiqué previamente, que corresponde a los miliequivalentes del catión que vamos a analizar por cada 100 gramos de suelo. Aquí vamos a relacionar concentración del catión sobre el peso equivalente de ese catión por 10. ¿Qué es el peso equivalente? Es la segunda fórmula que vamos a emplear. El peso equivalente, como les mencioné, es el peso atómico del ion dividido en la carga del ion. Recuerden que aquí no tenemos en cuenta el signo, solo tenemos en cuenta el valor absoluto. Quiere decir que si la carga del calcio, por ejemplo, pues en este caso es más 2, pues vamos a emplear simplemente el 2 como carga del ion. ¿Dónde encontramos el peso atómico del ion? ¿Dónde creen ustedes que lo encontremos? Lo pueden comentar a través del chat. En la tabla periódica. Exactamente, entonces déjenme compartirles para los que de pronto no tengan una tabla periódica física, les voy a compartir aquí a través del chat una tabla periódica interactiva que también nos puede facilitar esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio para el caso del calcio. Entonces, para calcular la concentración del calcio, vamos a identificar lo que necesitamos, que es la concentración del catión, miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. Esto va a ser igual a lo siguiente, miren ustedes. En el numerador yo voy a relacionar la concentración del catión, que en este caso es de 50 partes por millón. ¿Listo? Ese será mi numerador, 50 partes por millón. Recuerde que las unidades de ppm, partes por millón, son miligramos sobre litro. En el denominador, entonces, voy a relacionar, miren ustedes, aquí lo que estoy es reemplazando el peso equivalente en la fórmula. Entonces, voy a relacionar el peso atómico del ion, en este caso será el peso atómico del calcio. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ubicar el calcio en la tabla periódica, aquí está. Y si ustedes observan la masa o el peso de ese elemento, pues es de 40,078. Ese es el valor que estoy asociando a mi peso equivalente, 40,07. ¿Sí? Este valor está dado en gramos sobre mol, esas son las unidades de acuerdo con la tabla periódica, 40,07 gramos por cada mol de calcio. Y esto lo vamos a dividir por la carga, que sería 2. En este caso, ese 2 me está indicando que hay dos equivalentes que corresponden a la carga, dos equivalentes por cada mol de calcio. Estas son las unidades. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 10. ¿Alguno de ustedes me puede apoyar con el resultado de este cálculo? Recuerden que lo que podemos hacer es dividir 40 en 2. Esto nos daría 20,03 aproximadamente. Lo multiplicamos por 10 y 50 lo dividimos por este resultado. Vamos a revisarlo en la calculadora para que podamos tener una idea de si el ejercicio nos da. Listo, José Alfredo, gracias. Muy bien, Fabián. Por aquí me están compartiendo entonces el resultado. Me dicen que es 0,24. Recuerden que las unidades del resultado en este caso corresponderán a los miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. Esas son las unidades que voy a manejar para este ion. Listo, perfecto, William, muy bien. Gracias por considerar las unidades. 0,249 miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. Este sería el resultado. Entonces, lo que queda hacer aquí es que ustedes apliquen la misma fórmula, la misma dinámica con cada uno de los iones. Y al final, pues realicemos la sumatoria.
Entonces, este proceso se realiza por cada catión, se realiza la sumatoria para obtener la capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? Entonces, me gustaría saber si aquí hay alguna duda, porque ya estamos finalizando nuestros IPAs. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio. Aquí, mientras ustedes escriben en el chat o mientras me indican las dudas, recuerden que para las referencias bibliográficas, como ustedes van a referenciar varias fuentes de consulta, entonces tengan en cuenta las normas APA para las referencias. ¿Listo? Aquí se da un ejemplo de cómo se referencian las páginas web, título de búsqueda o título de la página, fecha de consulta, disponible en línea y la página en internet, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo, José, muchísimas gracias. Sí, Janet, dices, ¿la sumatoria es el resultado de todos los iones? Exactamente. Sumas la concentración de cada uno de los iones que hayas obtenido. Ojo con esto, hay algunas personas que me están sumando estas concentraciones y me reportan ese resultado. No, no es así porque no estamos reportando una concentración en partes por millón, sino en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Esto para determinar la capacidad de intercambio catiónico. Listo, Darianis, muchísimas gracias a ti por la asistencia, gracias Alejandra. Gracias, profe, por todo. Ahora sí me quedó más claro el ejercicio 4. Listo, Verónica, con gusto. Gracias, Jenny. Bueno, gracias a ustedes. Mañana entonces temprano les compartiré la grabación de nuestros IPAs junto con el módulo de estudio y la norma técnica aplicada al análisis de suelo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si no tenemos más dudas, entonces deseo para todos una feliz noche. Adelante, Gina, te escucho. Gracias a todos por su asistencia. Hola, buenas noches. Con Gabriel me tocó Ay, de otro ordenador. listo, Gabriel. A ver si te escucho ahora sí. Discúlpeme. Tutora, bueno, primero que todo, pues la pregunta o la duda que yo tenía es, en esta parte del Caquetá, ¿sí? El Caquetá es muy franco-arcillosa. De pronto, digamos, nosotros podemos de una parte homogénea tratar de nivelar el pH o tratar de nivelar prácticamente parte del suelo para poder de pronto determinar proyectos productivos, ya que pues el suelo no nos da mucho. Entonces, ¿hay alguna forma o alguna estrategia para de pronto, digamos, implementar proyectos productivos que de pronto nos ayuden a sacar la región adelante de pronto en otros cultivos? Sí, Gabriel. Bueno, pues frente a esto, como tú dices, es toda una labor de ingeniería y es precisamente una de las misiones que ustedes tienen. Por ejemplo, para esto, digamos, en el caso de los suelos erosionados, lo que se hacen son análisis ex situ, así se llaman, no in situ, sino ex situ, donde se toman muestras de esos suelos, por ejemplo, erosionados, para tratar de modificar las características físico-químicas, o sea, modificar pHs, pero todo esto a nivel de laboratorio. pH, contenido de nutrientes, por tanto, pues retención de agua, con el fin de tratar de hacer del suelo algo más productivo y poderlo aplicar a gran escala. Pero primero, pues se puede hacer un análisis ex situ, así se llama. O también se puede aplicar algún método de tratamiento de suelos, porque si son suelos que han sido afectados por algún tipo de contaminación y por eso no son productivos, pues se podría hacer uso de algún tipo de tratamiento de suelo, sea biológico, químico o físico, por ejemplo, con algunas barreras o mecanismos de extracción de gases que estén impidiendo el intercambio catiónico. Esto sí se puede hacer in situ, pero pues ya se necesitaría de una tecnología mucho más robusta, ya que se identifique la problemática del suelo, pues ya se podría entonces aportar directamente a través de un tratamiento de descontaminación del suelo. Eso también pues se puede realizar. Mira, solo te comparto un ejemplo para que veas, como para complementar tu pregunta. Mira, aquí por ejemplo, identificado el tipo de suelo y el contaminante que este contiene, se pueden utilizar pozos de extracción. Esos pozos de extracción que se aplican in situ permiten, por un lado, la extracción de aire o partículas volátiles que contaminan el suelo.
Eso se puede hacer, estos gases se pueden retener a través de un compresor y se puede hacer un tratamiento para eliminar, por ejemplo, los gases nocivos o en este caso contaminantes. También se hace para la extracción de agua o para la extracción de contaminantes a partir de disolventes ácidos. Entonces te digo, quizás la estrategia también sea aplicar un tipo de tratamiento. No sé si todavía estás por ahí, Gabriel. Claro que sí, tutor, aquí tomando nota. Pues de pronto, digamos, en la parte que me toca institucionalmente, tal vez de pronto, digamos, por muchos factores que alteran los ecosistemas y demás, que son los cultivos ilícitos, en cuanto a esta región, entonces tenemos una gran problemática en el sentido que están utilizando es químicos y esos químicos en aspersión, lógicamente, afectan mucho lo que es los ecosistemas, el suelo, el subsuelo, acuíferos y demás. Entonces, hemos estado en terreno y en campo y pues hay unos terrenos muy afectados con erosión y demás. Entonces quedan como suelos inertes, como suelos que ya prácticamente no se pueden cultivar ni nada. Entonces queda solamente como para pastoril, pero pues de igual forma no es mucho lo que se pueda proyectar. Entonces parte de la región solamente se dedica es a cultivar coca. Entonces de pronto lo decía de una manera como llevar un proyecto, llevar algo más allá y decirle que sí se puede, pero pues de pronto lo haría de pronto digamos con una parte, se puede decir como orgánica, ¿no? Sí, No sé, claro. como para algo más fácil, para llevarle al campesino, ¿sí? Al campesino, llevarle a las fincas que están súper lejanas, porque, uy, acá en el Caquetá, créame que eso son unas cosas terribles de lejos, entonces todo el desplazamiento y demás, y como darles como una fórmula, darles como una estrategia como para que ellos puedan tener como esa parte de esa estrategia y que ellos también lo puedan sostener allá en ese sitio, tutora. Esa Sí, era claro. mi pregunta tal vez, y pues bueno, y lo otro es tutora, me tocó salirme, no tengo la, la asistencia, a ver si de pronto me pueden hacer el FA. Ah, listo, ya te la comparto. Muchas gracias, muy amable tutora. De hecho, Gabriel, muy interesante. Yo considero que ustedes, pues como ya están en semestres avanzados, importante la descripción que tú acabas de hacer, apunta directamente a un trabajo de proyecto aplicado de tesis, porque es una intervención directa de una comunidad. Entonces, tenlo también en cuenta. Te digo, los métodos de tratamiento también ayudan bastante, sobre todo los biológicos y los físicos. No los químicos por lo mismo que tú dices, ¿listo? Entonces, Vale. aquí te comparto la asistencia. Ah, ¿estaba hablando Gabriel o Franklin? No, Gabriel, profe. Ah, listo, listo. Es que vi por aquí Franklin con el micrófono activo. ¿Quieres preguntar algo, Franklin? Sí, profe, buenas noches. Ahí hay varios compañeros que están haciendo la misma inquietud que le hice al comienzo. Ah, Hay unos listo. tipos de suelo que dice franco arenoso y hay otros tipos de suelo que dice arcillo limoso, pero no se encuentra información como tal de esa mezcla, se podría decir, de esos dos suelos. Se encuentra información como, por ejemplo, suelo franco o suelo arenoso o suelo arcilloso o suelo limoso. No hay como una amplia información. Decían que en el módulo, Ah, ahí el método de filtrar esa información es por medio del buscador, pero tampoco lo encuentro. Entonces no eh, sé si es que... sí. Sí, Franklin. Bueno, de hecho, bueno, la búsqueda sí hay que hacerla de preferencia en otras fuentes. El módulo es una buena fuente de consulta, pero sobre todo para el tema de tratamientos, la parte conceptual. No tanto así de las características específicas de cada tipo de suelo. Entonces, mira, yo les recomendaba lo siguiente, para no complicarnos mucho. Por ejemplo, Franklin, tú me preguntas acerca del suelo franco-arcilloso, que es el que te estoy señalando aquí en este documento que se ha compartido. Por ejemplo, para el suelo franco-arcilloso, si quisiéramos identificar el pH, mira aquí, de hecho hay dos tipos de suelo franco-arcilloso, hay dos características, extremadamente ácido a fuertemente ácido. Estas características, fuertemente ácido, también están clasificadas con un pH y es un pH de 3.5. Bueno, esto se explicó en la webconferencia anterior, más o menos aquí, mira, es lo que trato de decir. Entonces aquí, pues la idea es que
tú trates de identificar esas características. Por ejemplo, el pH es fuertemente ácido, estoy hablando del suelo franco-arcilloso. En cuanto a la materia orgánica, pues es baja, y esta materia orgánica está asociada también a la retención de agua. El nitrógeno, fósforo y potasio, que son nutrientes, tienen concentración baja, que es básicamente lo que queremos consultar. La concentración de nutrientes es baja y eso lo puedes indicar: nitrógeno bajo, fósforo bajo, potasio bajo. Y para el caso de la capacidad de intercambio catiónico es muy baja, ¿sí? Entonces eso nos indica que a menor capacidad de intercambio catiónico hay una menor retención de nutrientes a nivel general. Esta puede ser una fuente de consulta, ¿sí? Si no, pues yo te recomiendo, bueno, yo les voy a compartir mañana la norma técnica colombiana, aunque a decir verdad es muy general, no tiene datos tan específicos como esta, pero sí tenemos que buscar la información en otras fuentes, pero esta es la que yo recomiendo como para que ustedes puedan dar forma. Más adelante se habla de estos tipos de suelo y de los valores específicos para estas características. No sé, Franklin, si de pronto no fui clara con este aspecto, o realmente esta información todavía no la has consultado. No, sí, profe, en cuanto a eso sí quedé claro y entendido, pero me refería como tal al uso del suelo. Por Ah, ejemplo, bueno. aparece que cultivos y eso, pero pues como están por separado, entonces no sé si tomar de un suelo una cultivo y del otro suelo otro, como para explicar bien. Ah, listo, listo. No, entonces en este caso, como el suelo franco-arcilloso, pues hace parte de los suelos franco, yo lo que te recomiendo es que trates de buscar el uso. Yo, por ejemplo, en el ejemplo que les compartí, encontré que este se utiliza sobre todo para cultivos, ¿no? Ese es el tipo, por el tipo de suelo. Entonces, lo que vas a consultar es la aplicación del suelo franco, que tiene varias mezclas, ¿no? Entonces, puedes consultarlo de esa manera. Lo justificas allí en el cuadro, que fue la información que encontraste, y esa nos sirve también para el uso del tipo de suelo. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Franklin. Igual vamos resolviendo dudas. Yo voy a estar hasta el día jueves asistiendo sus inquietudes. Llegan bastantes inquietudes la última semana, entonces les pido me tengan un poquito de paciencia. ¿Listo? Listo, María del Pilar. Entonces te voy a pedir, a ver, te voy a compartir mi Skype, es nauri.yamile, no sé si ahí estamos en contacto, y trato también de colaborarte. Vamos a revisar si encontramos alguna referencia adicional a las que tú tienes. ¿Listo? Entonces te recomiendo me escribas y revisamos si encontramos algún artículo para el suelo franco-limoso. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta. Verónica. A mí me tocaron los francoarenoso y el, aunque usted ya me revisó eso. Ajá, creo que ya lo revisamos contigo. Sí, el arcillo limoso. Yo encontré esa información, bueno, en varias páginas y parte Ajá. del módulo. ¿Cómo tengo que referenciar los dos ahí mismo en el cuadro que yo hice? Si se acuerda, yo hice los dos triángulos en un solo cuadro. Lo puedes referenciar al final, Verónica, Al porque final del cuadro, al final del documento, que es donde al consolidamos la final de documento. referencia. Ah, en la bibliografía. Sí, claro. Sí, sí. Ah, Aquí ok, yo, profe. ajá, yo lo que hice fue colocar según Norma Zapa el nombre del autor y la fecha, pero no en todos los documentos se encuentra esa información. Entonces, referéncialo correctamente al final del documento de entrega. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Bueno, Verónica, a ti, con gusto. Jenny me pregunta, profe, los que ya diligenciamos me imagino que te refieres a la asistencia que diligenciaste en el componente práctico. Es la misma de los CIPAS, estamos manejando la misma asistencia, ¿listo? Entonces, si ya se registraron al inicio, ya ahorita no hay inconveniente. Bueno, Profe, disculpe, yo ya me despido por ahora. Te deseo feliz noche para todos. Y bueno, mañana esto termino de hacer lo que me quedó pendiente y se lo comunico para que me lo revise en el foro. listo, Verónica, gracias. Gracias por el esfuerzo porque sé que no tienes internet ahorita, entonces qué bueno que lograste Sí, datos. profe, Gracias. los datos me multiplicaron por dos la recarga que hice. Gracias, profe. Bueno, te alcanzó para toda la web. Gracias. Listo. Gracias, José Alfredo. Ahora, una William. pregunta. Dime, Daisy, te escucho. Bueno, estoy realizando los ejercicios y tengo pues así como una duda. Resulta que cuando ya llega uno al hidrógeno, él ya no tiene la carga con dos. Ahí me parece que el otro día explicabas que no se debía hacer algo, ¿no?
Bueno, para el caso del ejercicio 4, ¿verdad? Para la concentración. Sí, señora. Listo, Daisy. Si lo que vas a calcular es el peso equivalente, en este caso solo consideramos el peso del hidrógeno, que en esencia, porque estamos hablando del ion hidrógeno, no de la molécula de hidrógeno 2, sería 1 gramo, 1,008, algo así. Ahorita, bueno, tú lo verificas, pero colocas el peso del hidrógeno, que sería 1, dividido en 1, que es la carga. Entonces, bueno, aquí no tendría mayor problema. Creo que es el datico más sencillo de estos cálculos. Ok, listo, doctora, muchas gracias. Bueno, Daisy, claro, ahí me van compartiendo sus avances. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si ya no tenemos más inquietudes, entonces damos por finalizada nuestra web. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias.